Rodrigo, bienvenido. ¿Qué ¿Cómo tal? va? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, hay una batalla dura en la paritaria docente. Porque creo que el gobierno tomó un camino equivocado, ¿no? No es el camino del diálogo ni el debate, sino que es un camino que tiene que ver, como una de las alternativas que vos planteabas, con la imposición, ¿no? En la paritaria no se está discutiendo. En la paritaria se hacen los planteos históricos de nuestro sindicato y a la próxima reunión el gobierno va con una propuesta. Y esa propuesta no se puede discutir, no se puede modificar. Y la verdad que creo que este es el primer gran problema que hay, ¿no? El primer gran problema que hay es que como el gobierno no discute, como el gobierno no debate, como el gobierno impone, entonces nos encontramos con propuestas que poco tienen que ver con las necesidades que tenemos los trabajadores. Fíjate, llevan adelante una propuesta del 8% para el primer trimestre. Ahora, las últimas 4 propuestas, la inflación superó los aumentos salariales. Si ya sabemos que es una constante, ¿por qué el gobierno no propone alguna actualización automática para que no pase que tengamos que perder poder adquisitivo durante varios meses? Por ejemplo, esta propuesta no lo contiene. No dice nada de lo que perdimos en el 2024, que ahí nadie lo puede discutir. O sea, no es que alguien viene a cambiar los números, ni mucho menos. No, es dato duro eso. Es dato duro del Instituto Provincial de Estadística y Censo. 114% de inflación acumulada y 91% de aumento salarial durante el año 2024. Perdimos 23 puntos. 23, sin contar el incentivo. Bueno, entonces, ¿por qué la propuesta no tiene algo que tenga que ver con empezar a recuperar eso? Algo, una señal que diga, bueno, vamos a empezar a recuperar eso. Una señal para los jubilados. Lo de los jubilados, mirá, Sergio, es preocupante. Recordemos que los jubilados cobran los aumentos a los 60 días. A los 60 días. Por ejemplo, los primeros días de mayo, ¿qué cobraron? El 1,9% de febrero. Y el absolutamente licuado. Totalmente. Pero ahora hay algunas cuestiones. Por ejemplo, en esta paritaria, como en la anterior, como no tienen el garantizado que tienen. O sea, viste que la propuesta es un garantizado de 75.000 pesos, en este caso, que no alcanza a los jubilados. En el trimestre anterior fue de 70.000. Entonces, como no hay un garantizado, ¿qué pasó el trimestre anterior? Los jubilados tuvieron 5% de aumento y hubo un 9,4% de inflación. Entonces, ya está. Quedaron abajo. El doble de inflación que de aumento. Quedaron abajo. ¿Y ahora qué va a pasar? Va a pasar que el 3% del mes de abril lo van a cobrar los primeros días de julio. Que el 3% de hecho es dentro de esos 3 porcentajes es el de mayor Exactamente. Escala. Después los otros son 2, y algo. 2,6 y 2,4. Y 2,4. ¿Y a qué va mi planteo? Mi planteo es que no solamente vos lo estás embromando a los jubilados porque le diste un 5% y no llegaste al 9,4%, sino que existe algo que se llama, por muchas luchas de los trabajadores, sueldo anual complementario, aguinaldo. En el aguinaldo, con este esquema, los activos vamos a tener el 8% que se va a incluir en el aguinaldo, ahora los pasivos solamente van a tener el 3%. Porque es lo único que van a percibir en el primer semestre. Entonces, en este último trimestre. Entonces está claro de que lo embromás porque le pagás los 60 días, va a perder en el aguinaldo, pierden porque no tienen una suma garantizada. En consecuencia, es una propuesta. El aporte solidario. Bueno, entonces está claro que es una propuesta que no tiene nada que ver con los planteos que nosotros veníamos realizando. Por eso se rechazó. Y creo que este rechazo contundente, pues yo le agrego un dato al que vos das. 17.600 votaron a rechazar la propuesta, 700 a aceptarla. Y después hay votos en blancos o abstenciones. Votaron 20.000 docentes. O sea, claramente hubo rechazo a la propuesta. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? 20.000 docentes es una
cantidad promedio habitual de participación? En la anterior fue 22.000, acá fueron 20.200, en la anterior fueron 20.000, 22.000. Entonces, la verdad que es un nivel muy altísimo alto de participación, claro. de participación. Ahora, no solamente nivel muy alto de participación y nivel muy alto de rechazo a una propuesta que también tiene que ver con otros condimentos, porque en el sector docente la propuesta es mala, pero además tenemos el presentismo, tenemos la reforma jubilatoria, tenemos las definiciones unilaterales que se toman con respecto a lo pedagógico. Bueno, entonces, todo ese malestar... ¿Qué se discute? Nada. En la paritaria nada. Dinamitaron el ámbito paritario. Ahora, el mismo gobierno que te dice que hay que debatir, que hay que dialogar, ahora va a haber una reforma previsional, ¿y qué dice el gobierno? Vamos a buscar los máximos consensos. Ahora, ¿cómo uno le puede creer a un gobierno que van a buscar los máximos consensos cuando en verdad desde enero del 2024 en el ámbito paritario lo que menos hicieron fue buscar consensos? Solamente hubo imposición de políticas que la verdad tienen muy poco que ver con lo que pasa en la escuela y no tienen absolutamente nada que ver con las necesidades que tenemos los docentes. Rodrigo, ¿qué va a haber como días de protestas que se va a dar entre miércoles y jueves? Así es, el miércoles un paro sin asistencia al lugar de trabajo, pero con acciones a lo largo y ancho de la provincia. Va a haber acciones locales, regionales, con otras organizaciones. Por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Fe va a haber una concentración a partir de las 16:30 horas frente a la Casa de Gobierno junto con distintas organizaciones sociales y sindicales. Y el día jueves vamos a llevar adelante una jornada de protesta que tiene que ver con nuestro rechazo a la reforma jubilatoria. Lo vamos a hacer el jueves con una concentración provincial a las 11 de la mañana frente a tribunales. ¿Y por qué frente a tribunales? Porque en algún momento nosotros hemos conversado que en octubre presentamos un amparo ante el fuero laboral que fue rechazado y que lo apelamos y que también nuevamente fue rechazado y ahora lo vamos a hacer ante la Corte Suprema de Justicia. Nosotros vamos a seguir exigiendo en todos los ámbitos, en la calle, en la paritaria, en la legislatura, al poder político, pero también al poder judicial, de que se dé marcha atrás con una reforma que está dañando muchísimo los derechos de los activos y de los jubilados. Esto es contrafáctico absolutamente lo que voy a consultarte, pero en el caso de que llegue a asumir un nuevo gobierno después de Puyaro, que no sea el de Puyaro, digamos, en el tono de reelección, pero que sea otro gobierno, ¿puede derogar la ley que tanto se está cuestionando hoy y dejarla sin efecto y que se vuelva al anterior sistema? De hecho, en la provincia de Santa Fe sucedió que en 1996, también en una etapa muy parecida a esta, con respecto a la aplicación de políticas neoliberales, se modificó el de régimen jubilatorio y casi 10 años más tarde, en el 2005, se vuelve a modificar con una ley que fue la que nos permitió ir recuperando derechos. Por consiguiente, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Ahora, lo que nosotros esperamos es que también el gobierno de la provincia empiece a leer el malestar que hay. Porque uno que se puede hacer distraído, pero creo que en estos aspectos uno no se puede hacer distraído. En estos aspectos está claro de que los docentes tenemos un malestar, los activos, los jubilados, que el gobierno sabe que está incumpliendo un contrato electoral. ¿Por qué no nos dijo a los santafesinos que iba a hacer todo esto? ¿Por qué hace 2 años atrás no nos dijo de que iba a haber presentismo? No, nos dijo que iba a haber cláusula gatillo. Pero ahora resulta que apenas asumió, esa cláusula gatillo se transformó en de acuerdo a los recursos que tenga el Estado, que son incomprobables. Uno no puede saber los recursos que tiene el Estado. ¿Por qué no dijo que iba a modificar el régimen jubilatorio? Bueno, a ver, el gobierno tiene la posibilidad de dar vuelta a esta página de ajuste. Tiene que tomar la decisión política. Ahora, la decisión política, Sergio, no es atacar a los docentes. No es todo el tiempo salir a decir y a preocuparse si los docentes hacemos paro o no hacemos paro.
Lo que se debería preocupar es por llevar adelante políticas que tengan más que ver con ese contrato electoral que tuvo que con las políticas de ajuste que está llevando adelante. Porque parece que la única preocupación que tiene el gobierno es la presencialidad, que es muy importante la presencialidad. Nadie discute el tema de la presencialidad. Ahora, la presencialidad por sí sola no te garantiza los procesos de enseñanza-aprendizaje. Te lo van a garantizar en tanto y en cuanto haya condiciones, haya buenos salarios, haya mejores condiciones laborales, nuestros alumnos puedan comer, tengan materiales didácticos, la infraestructura escolar sea adecuada y los docentes tengamos alguna formación en servicio que nos permita ir actualizando nuestras estrategias metodológicas. Rodrigo, como última consulta, desde el Ministerio de Educación, específicamente la Secretaria de Educación, si mal no recuerdo, María Martín, salió a decir, lleven a los alumnos igual. ¿Qué reflexión te merece esa actitud del gobierno? Hay que preocuparse por mejorar la situación de los docentes, por mejorar la escuela pública. Acá no hay una disputa con la comunidad educativa. La comunidad educativa sabe que las peleas que llevamos adelante los docentes tienen que ver con lo sectorial, pero también tienen que ver con las condiciones para que nuestros estudiantes puedan aprender. Yo vuelvo a insistir, el gobierno eligió como enemigos a los docentes. Lo que debería elegir como enemigos son aquellas políticas de ajuste que le hacen muchísimo daño a la educación pública, que le hacen mucho daño a las trabajadoras y a los trabajadores. Nunca hubo calidad educativa cuando las políticas que se aplican son políticas de ajuste, son políticas regresivas. El gobierno tiene que dialogar, tiene que escuchar y tiene que empezar a dar vuelta a la página del ajuste y empezar a recuperar los derechos de los docentes y empezar a debatir cuál es la escuela pública que queremos.